este momento es que vamos a ir develando un poco la historia de Marco Aurelio, este emperador de Roma, este gran filósofo que tuvo que enfrentar, vamos a ver después, tremendas adversidades. Marco Aurelio, como filósofo estoico, va a heredar el Imperio Romano en su máximo esplendor. Se le dice muchas veces los emperadores buenos de Roma y se refieren a ellos, primero que nada, a Trajano, este gran emperador romano, conquistador, gran estratega y militar y gran político también, que llevó la expansión del Imperio Romano, fíjense, desde Escocia hasta lo que hoy es Bagdad. O sea, imagínense, todo esto que está en rosado era el Imperio Romano. Si llegaste hasta acá y te gustan estos temas, queremos contarte que las actividades de Nueva Acrópolis están todas hechas por voluntarios y podés ayudarnos inmensamente suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. Te contamos también que este tema es parte del curso de Filosofía Práctica de Nueva Acrópolis y podés inscribirte en el enlace que está abajo en la descripción. Una sola lengua, las rutas, los caminos, las famosas calzadas romanas que permitían el desplazamiento de diferentes personas con diferentes características, pero sin embargo ese crisol de pueblos diferentes que conformaba el Imperio Romano tenía una unidad política y también de destino de alguna manera. Se decía que todos los caminos conducen a Roma. Y en esta época, no importa en qué parte del Imperio Romano estuviéramos, siempre había un mojón en piedra donde uno sabía a cuánta distancia estaba de Roma. Como un GPS, pero en piedra. ¿Sí? Esto permitía indudablemente no solo el florecimiento en lo económico, sino también y especialmente en lo cultural. Y este momento es el momento de mayor expansión del Imperio Romano, logrando la máxima alcance en lo cultural, económico, bienestar, social, etc. Trajano va a nombrar sucesor a Adriano, que no era hijo de sangre, porque a veces creemos que siempre los emperadores romanos heredaban del hijo de sangre, no. Y sobre todo en toda esta dinastía llamada Antonina, a excepción de Marco Aurelio, todos elegían el sucesor y lo adoptaban. Veían si era capaz, lo seleccionaban, lo educaban y lo adoptaban. Iba a ser el gran Adriano, otro gran amante de la cultura griega, y Adriano lo que va a hacer es poner los limes, que quiere decir en latín el límite. Fíjense que era muy complejo acá, en la parte de lo que hoy es Gran Bretaña, que manda a construir un muro, el famoso muro de Adriano, que corta la mitad de Inglaterra. ¿Y por qué ocurría esto? Porque si bien dentro del Imperio Romano existía lo que se llamaba la paz romana, es decir, la estabilidad que permitía el desarrollo de la convivencia, de la economía, de la cultura, del arte, lejos del Imperio Romano, lo que existía eran la barbarie, como llamaban ellos. Es decir, existían muchos pueblos muy guerreros, pero culturalmente y civilizatoriamente muy inferiores a los romanos. Y estaban todo el tiempo intentando invadir, porque obviamente las riquezas estaban dentro del Imperio Romano. Y así siempre Roma tuvo que librar muchas batallas en todas sus fronteras. Por tanto, Adriano lo que va a hacer es lograr sellar, de alguna manera, no expandirse más y tratar de consolidar esa idea de Roma como un ideal en el sentido de que haya paz, de que haya orden social y que se permita desarrollar y germinar la cultura. Adriano ve ya desde pequeño, desde que era pequeño Marco Aurelio, lo ve, siendo niño, que tenía grandes cualidades. Pero claro, Adriano ya estaba muy mayor y viendo que posiblemente estaba próximo a perder su vida, es decir, a morir, le pide a uno de los senadores más importantes de su confianza, Antonino Pío, que se encargue, que quede como emperador, pero que adopte a el futuro emperador, que va a ser Marco Aurelio y Lucio Vero. Entonces Antonino Pío adopta tanto a Lucio Vero
que no era su hijo de sangre, por supuesto, y a Marco Aurelio, que tampoco era su hijo de sangre. Marco Aurelio pierde a su padre siendo niño, y Lucio Vero también. De hecho, Lucio Vero era el primer reemplazo que tenía Adriano, pero al morir, Adriano tiene que hacer este movimiento de dejar intermedio a Antonino Pío. Y durante el gobierno de Antonino Pío, Roma sigue en tranquilidad, bastante paz. De hecho, como decíamos, es el mayor momento de esplendor. Pero ¿qué ocurre? Increíblemente, Marco Aurelio, ya de niño, asume el papel de filósofo, es educado con tutores filósofos estoicos, y él toma ya desde niño esa actitud de ser filósofo en el sentido de prepararse para la vida y sobre todo prepararse para la gran tarea que tenía que desarrollar, que es ser nada más ni nada menos que el hombre más poderoso de toda Roma, que es ser emperador. Pero el destino quiere que luego de más de 20 o 30 años de tranquilidad en general, en el momento que Marco Aurelio y su hermano Lucio Vero toman el poder en Roma cuando muere Antonino Pío, que se desate todas las peores debacles para realmente poner a prueba ese carácter y la conducta de Marco Aurelio. Si él se decía estoico, bueno, esta era la prueba que la vida, el destino o la diosa Fortuna le ponía ante sí. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, le va a ocurrir de todo. Apenas comienzan a gobernar con su hermano, esto es algo bien curioso, eran bastante diferentes. Marco Aurelio era una persona que era muy modesta, estaba todo el tiempo buscando desarrollar el autocontrol y era más reservado. En cambio, Lucio Vero era más social, gustaba más de los eventos sociales, pero sin embargo siempre se llevaron muy bien. Algo muy curioso, compartir el poder no solo en Roma, sino en la historia de la humanidad en general. Siempre se llevaron muy bien, nunca tuvieron ninguna desavenencia, no tenemos ningún registro sobre eso, y se querían mucho a pesar de ser muy diferentes. Sabemos sí que Antonino Pío prefería a Marco Aurelio, de hecho Antonino Pío le da a casarse una de sus hijas a Marco Aurelio para sellar de alguna manera a nivel familiar esta unión y darle legitimidad como futuro emperador. Si bien comienzan a gobernar en el 161 después de Cristo, lo primero que ocurre es una guerra con los partos. Los partos era otro imperio grande, no tan grande como Roma, pero potente, y se produce, había un estado tapón en el medio para que no hubiera conflicto, como pasa hoy en día, ¿no? Pero a veces cuando los estados tapones no responden a un poder de uno de los dos lados, se desata la guerra, más o menos como pasó con Ucrania, ¿sí? Es similar. Cuando hay dos potencias fuertes, se ponen estados tapones en el medio. Resulta que los partos logran influenciar el gobierno de ese estado tapón y obviamente eso lleva a una tensión muy fuerte con el Imperio Romano que termina con una guerra. Una guerra muy dura porque los partos eran muy fuertes y Lucio Vero va en persona, el hermano de Marco Aurelio, a liderar los ejércitos, aunque él no está en batalla en primera línea, pero sí lidera, y gracias a los buenos generales que tenían los romanos, luego de unas duras batallas, logran vencer a los partos. Pero no solo ocurre eso, luego de vencer a los partos va a ocurrir algo muy terrible, que ¿qué es? Aparece lo que se denominó la peste antonina, algo muy parecido a lo que nos pasó ahora. Los legionarios romanos, estos soldados romanos, cuando vuelven de la lucha con los partos, traen un virus. No sabemos si era la viruela, sarampión o algo similar. Y eso va a producir una verdadera conmoción en Roma porque todo el mundo va a empezar a contagiarse. De cada 4 romanos que se contagiaban, 1 moría. Por ciertos momentos llegaron a morir más de 2.000 romanos por día. Se calcula que murieron unos 5 millones. Sabemos por crónicas chinas, esto es interesante, que la peste al parecer se originó por el lado de China. O sea que cualquier relación con lo que hemos pasado no hace mucho tiempo, la historia es cíclica y vuelve a repetirse. Parece que vino de ahí del Extremo Oriente,
pasó a Oriente y luego a el mundo romano. Obviamente esto tuvo grandes consecuencias porque al tener una verdadera pandemia dentro de Roma, esto empezó a afectar la economía, indudablemente, como nos afectó cuando nosotros estábamos en pandemia. Pero claro, nosotros tenemos otros recursos, pero en esa época en Roma afectó severamente y además empezaron a haber hambrunas, lo cual esto va generando una inestabilidad social terrible. Tan duro es eso que el propio hermano de Marco Aurelio, Lucio Vero, muere, aparentemente es la causa de la muerte, este virus lo termina matando. Galeno, que era el gran médico de los romanos, ya instruye a Marco Aurelio, y errado no andaba porque decía que era por medio de la saliva y el estornudo que se contagiaba esta enfermedad, logran paliar poniendo medidas. Muchos romanos que tenían muchas posesiones, lo que hacen es se van de Roma a lugares más lejanos para poder escapar de la pandemia. Sin embargo, Marco Aurelio, pudiendo hacer eso, se queda en Roma y los romanos lo veían a diario, cómo estaba presente, ayudando con su presencia, tratando de auxiliar en todo lo que fuera necesario. Eso fue muy importante a nivel moral, ver a su líder estando ahí en primera fila y no corriendo ante el miedo de poder morir o de ser contagiado. Pero lo que ocurre es que además de todo esto, en este momento donde se produce esta crisis, hambrunas, las pestes, parece que todo iba mal. ¿Por qué? Porque empiezan a haber invasiones como no las hubo hace más de 20 y 30 años contra el Imperio Romano. Aparecen los marcomanos, que son unos, y los cuados, que son tribus germanas muy guerreras que entran por el norte y logran avanzar, llegan cerca de lo que es actualmente hoy Venecia y sitian una ciudad y tienen que traer ejércitos de diferentes partes del imperio en medio de toda esta pandemia y luchar y lograr vencer. Ahí Marco Aurelio lidera sus ejércitos, sus legiones y logra vencerlos. Pero también en este momento no solo invaden estas tribus germanas, sino hay invasiones de los costobocos, que son otras tribus que a través del Danubio también entran. Y no solo eso, desde África a la península ibérica, los mauri, que son unas tribus de África, cruzan e invaden también Roma. O sea que Roma está enfrentando por todos lados frentes de batallas. Gracias a Roma, gracias a Marco Aurelio, Roma sobrevivió. Pero a su vez, también en este caos social, imagínense, aparecen bandas de gente que ha perdido todo y se transforma en delincuente. Entonces saquean, se juntan unos con otros. Entonces hay que también, de alguna manera, lograr pacificar dentro de Roma estas bandas de criminales que van asaltando ciudades, poblados, etc. Una de las ventajas que tenía Roma era que la construcción de sus calzadas romanas, sus carreteras, permitían, obviamente, primero que nada, el desplazamiento libre de las personas, permitía compartir la cultura, el comercio y la economía, pero también a nivel defensivo permitía que las legiones avanzaran por ahí. Entonces podían rápidamente llegar a diferentes puntos del Imperio Romano a través de las calzadas. Fíjense que las legiones romanas eran muy numerosas de efectivos. Y el tener las calzadas permitía, como decíamos, llegar rápidamente a sofocar los diferentes focos de guerra. Posteriormente, si algo faltaba, es que se produce una rebelión interna política adentro. Se corre el rumor que Marco Aurelio ha muerto por la peste. Entonces, uno de sus generales, estaba en la provincia de Siria, era el gobernador, que es Avidius Cassius, desde Siria levanta y se autoproclama emperador. Entonces se produce una especie de golpe de Estado. Así que Marco Aurelio tiene que ir con sus legiones nuevamente hasta Siria y cuando los soldados se dan cuenta de que Avidius les mintió, sus propios soldados terminan quitándole la vida a este general romano. Y cuando llega Marco Aurelio le entregan el cuerpo sin vida de este usurpador del cargo. Marco Aurelio
lejos de tomar revancha y castigar a todos y todos aquellos que se habían puesto de este lado, los perdona a todos y vuelve a Roma. En ese viaje que vuelve, fallece también su esposa Faustina, otro golpe. ¡Pah! Y estamos viendo todo esto porque es interesante cuando hablamos de un verdadero filósofo, que no es un intelectual teórico, sino cuando hablamos de la filosofía, la manera clásica, es filosofía práctica para la vida. Entonces, cuando Marco Aurelio nos habla, o él expone sus pensamientos, está hablando con experiencia real de vida. No es una teoría sobre lo que se debería hacer o podríamos hacer, sino que es experiencia real de vida. Cuando hablamos que el estoicismo es una filosofía para enfrentar la adversidad, esto es un claro ejemplo porque es un modelo vivo de cómo enfrentar todas estas adversidades y no desmoronarse. Finalmente, no tenía mucho tiempo y tiene que ir al norte, y ahí va a Carnuntum, actualmente Viena. Y allí, en los campamentos militares, con mucho frío porque el clima es muy adverso, lejos de la comodidad de Roma, él pasa hasta el final de sus días batallando contra las invasiones germanas. Siempre prefirió estar como ejemplo de líder junto con sus hombres, no a la distancia. Y allí muere en su campamento de guerra y allí es donde él escribe en Carnuntum, en este campamento de Viena, que si ustedes algún día tienen la buena fortuna de poder viajar a Europa y estar en Viena, pueden visitarlo porque están las ruinas arqueológicas, además hay una reproducción de cómo eran las villas romanas, es muy bonito. Y ahí mismo escribió estas máximas, estos pensamientos, que es el libro que conocemos de Marco Aurelio, que Marco Aurelio no lo escribió para nadie, nunca pensó en publicarlos, sino que es como si fuera su diario de cabecera, su diario de reflexiones diarias. Y no está escrito como un libro para que otra persona lo lea. Sin embargo, es muy interesante, es lo que vamos a esta noche poder descubrir, son pequeñas de alguna manera perlas de sabiduría que nos pueden servir a cada uno de nosotros para poder enfrentar esta adversidad que la vida muchas veces nos presenta. O sea que la vida de Marco Aurelio fue dura, no fue fácil. Quizás lo más interesante de esto es mantenerse no solo fuerte, sino también justo, porque tenía el mayor poder de toda Roma, era el hombre más poderoso. Sin embargo, jamás accionó de forma errática, preso de la ira, sino todo lo contrario. Tenemos siempre, de todos los autores, tanto de la época como posteriores, simplemente loas a este gran filósofo emperador que fue Marco Aurelio. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. Nos vemos. Hasta pronto.